Manuel, muchísimas gracias por esta segunda parte en Seguimos, el sí. mismo lugar. Fue circunstancial, fíjate que estábamos Ujú, buscando un espacio. ujú. eh, la vez anterior teníamos mucho ruido y de Pero fondo, sí, y estábamos por era allá. allá en el rincón, ¿no? Sí, Ujú. al final se nos complicó la Ajá. tarde y los Ah, espacios y todo. sí. Y bueno, como siempre nos abren las puertas de aquí de la librería, pues dijimos, órale, segunda parte donde comenzamos la primera, ¿no? Sí, y es curioso porque pues, uno piensa que las librerías en general son silenciosas, pero a lo mejor ya revisando ahí en lo que se grabó, Sí, esperemos que esta vez no contamine tanto. sí, esperemos. Ujú. Bueno, en nuestra charla anterior hablábamos de tu familia, ¿En qué íbamos en mis en tías? tus tías, O sea, íbamos en el principio. en la foto que Ajá. encontraste de tu papá. Uy, ya les conté todas esas Sí, historias. Qué bueno que tienes su registro porque no me quiero repetir, contar la misma dos veces. hablamos de eso, hablamos un poco de lo fascinante que es la música, de, Ujú, de lo fascinante que es hacer música para ti, de la frustración cuando no llega esa ujú, inspiración ujú, musical, ¿no? ujú, Entonces, retomando un poco eso, y si podemos continuar quizá cronológicamente, aunque no necesariamente, ujú, eh, claro. ¿qué pasó con aquel José Manuel de la adolescencia que escuchaba Hendrix, supongo, Sí, ¿no? entre otras cosas, sí. Sí, porque bueno, por ahí has dicho que todos somos hijos de Hendrix, ¿no? Los Entonces, guitarristas, sí. Algunos sin saberlo, pero algunos sin saberlo. sí. ¿Qué pasó con Hendrix y contigo? ¿En qué Ujú. momento se conocieron musicalmente? Bueno, no sé si conté esto, porque repito, valga la redundancia, no quiero repetirme en mis anécdotas, pero yo tuve la fortuna de crecer en una época en donde había una eh, posibilidad de coincidencias que no siempre se da. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ese tiempo que yo crecí, la mejor música también era la más conocida. Ajá. Ujú, O sea, la mejor música era la que se escuchaba en el radio. sí, Por supuesto, estoy hablando de los Beatles y del mismo Hendrix. Pero ¿por qué hago la distinción? Porque ahora no es así. Ahora, quizás si tú prendes el radio, no, esa no es la música más chida que hay. Probablemente es la peor. sí, Ujú. sí, definitivo. Especialmente en México, donde, bueno, siempre el pop ha estado, pero el pop cada vez está más moribundo. Sí, Lo siguen manteniendo ahí con transfusiones cada vez más forzadas, ¿no? artificiales y forzadas. Pero a lo que voy es que ahorita no, en el aire no está la música más chingona que pueda haber. Y Sí, en esa época, te digo, como una ventana que se abrió, que quizá ya nunca más se vuelva a abrir, sí, la música más chingona la pasaban en la radio. Entonces, sí, entre esas muchas cosas de los 60, de principios de los 70, en la radio pasaban a Hendrix. Ahora sí, sería increíble que pasaran a un artista así, ¿no? Pero sí, pasaban a Hendrix. Y era, por supuesto, era un sonido absolutamente diferente a todo, con una carga emocional y una fuerza eh, ciclónica que te llamaba la atención y decías, ah, esa me gusta, ujú, esa rola me gusta, que era Purple Haze. Entonces, bueno, Hendrix estaba en el aire, afortunadamente, pero también yo que ya empezaba a... eh, esas cosas que me gustaban, yo también las quería conocer más y quería tener los discos, no nada más oír Purple Haze. Entonces, pronto te hacías de un disco de Hendrix y estaba en el aire. Acababa de morir cuando yo empecé a escucharlo. Y bueno, te repito, yo creo que cualquier guitarrista eléctrico que escucha Hendrix le vuela la cabeza hace 60 años, hace 20, sí, ahorita mismo. sí, 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 Hendrix es un fenómeno irrepetible quizás que realmente cambió nuestra manera de ver un instrumento y una música que se hace con ese instrumento.
Pues mi relación con Hendrix es, pues, lo siento como el visionario, el primero, el que destapó la bóveda celestial, Celeste. ¿no? Para mí eso es Hendrix. Y además, siempre digo, entre más lo he escuchado, lo curioso es que Hendrix en vida hizo solo 3 discos. Ujú. Bueno, 4 con uno en vivo. Si ahorita tú te metes a Spotify o a una de esas plataformas, vas a ver que hay 20 discos de Hendrix o más. Porque obviamente la gente quería más de él y empezaron a sacar sus demos, sus ensayos, sus conciertos en vivo que él no quería que grabaran, en fin. Hay mucha música de Hendrix desperdigada, pero él como responsable de decir yo voy a publicar, solo son 3 discos. Ujú. Y en esos 3 discos, bueno, están lo que te digo, las puertas abiertas de todo para todo lo que vendría después. Pero mi relación con él no se restringe exclusivamente a la guitarra, es decir, por supuesto que Hendrix es un súper guitarrista, pero yo creo que es más que eso. Yo creo que es un músico completo que podía cantar, podía escribir y podía escribir letras, y además de que era un showman impresionante, pero Y aparte era, zurdo. aparte zurdo, pero era un artista mucho más allá de un guitarrista que tocaba padre. O sea, Hendrix es mucho Era más. un artista. Es un artista, sí, y él lo tenía muy claro. Y es un artista con un registro emocional es muy, muy amplio. O sea, Hendrix puede ir de los extremos más salvajes, más violentos, porque a él un poco le tocó, no, no directamente, pero mucha de su música está relacionada, es una crónica de la guerra de Vietnam. Por su padre, ¿no? Él mismo fue militar, Ah, él mismo estuvo en el servicio militar y era paracaidista, ok. Hendrix. Y muchos de sus compañeros se lo llevaron a morir allá en Vietnam. Mira. Entonces, él estaba cerca de eso y su música puede eh, hacerte sentir la violencia de la guerra y la crueldad de la guerra, pero también puede llegar a extremos de ternura increíbles. Hendrix también puede ser muy dulce. Sí, Entonces, bueno, todo esto lo digo porque creo que es un artista muy completísimo. completo, muy completo. Mucho más que un simple guitarrista. Y por supuesto, no faltan ahora la cosa se ha vuelto muy técnica, ¿no? Yo veo, luego me mandan o me aparecen por ahí videos de chavitas guitarristas de Corea de 8 años Sí. que tocan igual que Joe Satriani y que cualquiera diría toca mejor que Hendrix. Bueno, Hendrix no es un guitarrista técnico para empezar. Tenía su técnica, por supuesto. Sí. Pero lo que te digo es, Hendrix no es un guitarrista, es mucho más que eso. Ok. Entonces, bueno, esa es mi relación con él. Y su música, creo que es una música que no ha envejecido y que esa potencia emocional que tiene aún se transmite. Y tú le pones a un guitarrista ahorita joven Hendrix Sí, le vuelas y la le vuela cabeza. la cabeza, Sí, aunque sí, sí. nunca lo haya oído. Sí. Y aunque sea su hijo, sin saberlo. Ajá. Ok. Hablabas de esta, no sé si sea correcto el término ruptura Ujú, entre la música chingona del radio ujú, y lo que escuchamos ahora en el radio, ¿no? ujú, Más allá de la cuestión económica que es evidente y que ujú. va por ahí, Sí. ¿qué, qué crees que pasó en el sentido de esa transformación Ujú. musical? ¿Será que los escuchas ya no estamos listos para apreciar este tipo de música No es buena? cosa de los escuchas, es cosa de las industrias que controlan la música y la difusión masiva de la música. Ujú. Lo que sucedió ahí en los 60 es que tomaron por sorpresa los artistas a la industria, los Ujú. agarraron, como dicen por ahí, como los calzones abajo, ¿no?
y de pronto ellos, la misma industria no sabía qué hacer con todos esos artistas, ¿Dónde pero los decían, pongo? están vendiendo, ábreles las puertas y que sigan vendiendo y que nos entre dinero. Después, conforme pasó ese deslumbramiento, eh, obviamente empezaron a poner más restricciones, ya no firmaban, por ejemplo, ahorita, no ahorita, sino ya en los 70s mismos, ninguna disquera después del 75 firmaría a Captain Beefheart, ni a Hendrix, ¿no? Porque ya no era lo que vendía. No, porque ya son cosas rarísimas, Sí. son cosas que realmente no son comerciales. Ajá. Y entonces los parámetros de la industria comercial nuevamente se ajustaron y dejaban pasar por ahí las cosas que ellos sabían que eran comerciales, que muchas veces la guía para lo que es comercial es lo que es más fácil, más de consumo inmediato. Esa es Que no la te forma. cuesta trabajo Que no te cuesta mucho trabajo procesar. o que lo puedes poner ahí de fondo. Por ejemplo, hay mucha música, estos dos artistas que acabamos de mencionar, y por decir dos, vamos a poner Frank Zappa, no sé, no son artistas que puedes poner de fondo en un restaurante o en un elevador o en una tienda de ropa, Sí. porque, o sea, inmediatamente van a generar una cosa pesada en el ambiente, Sí. van a demandar tu atención. No, no quieres eso. Tú quieres una cosa que esté ahí, que nadie le preste mucha atención y que la gente siga comprando o haciendo lo que tenga que hacer. A eso me refiero con los criterios comerciales. Entonces, este tipo de músicos que iban a la vanguardia y haciendo cosas, inventando cosas, no son comerciales por eso mismo, porque están inventando algo que nadie sabe si sí va a gustar o no va a gustar. Sí, y además no lo hacen con esa finalidad, Ellos ¿no? no lo hacen con esa finalidad, Les da igual. de entrada, ¿no? Sí, Les sí, da sí. igual. Pero a los que venden los discos, sí, pues quieres que lo compren los más posibles. O sea, la tirada con los que hacen los discos es vender lo más posible. Y entonces la música se tiene que ir pasando filtros de acuerdo a estos criterios. Y también ahí muchas veces los que están ahí, los que están definiendo esos criterios, tampoco tienen gran idea de lo Sí, no tienen muchas veces o a lo mejor ninguna idea. ninguna idea de lo que están haciendo ahí. Tienen más ideas de gráficas de mercado que de otra cosa. Bueno, así es. Pero yo creo que algo así es lo que pasó en ese momento, que nadie sabía muy bien si firmamos que se hace llamar Captain Beefheart o no lo firmamos. Pues tú Tú fírmalo. dale, a ver qué En lo sale. que por lo pronto fírmalo. ¿Crees que regresaremos a ese punto donde la No, música vuelva? no, ¿Crees que no? no, jamás. Ya no vamos a regresar. Yo creo que Ouch. la música ahora se ha ido por otros canales. Y naturalmente implica, esto es muy relativo, ¿no? Pero yo creo que la música buena implica un poquito de participación del escucha, en el sentido de que la busque, porque no la va a escuchar en el radio. Claro, no quiero decir que todo lo que está en el radio es malo, por supuesto que no, hay cosas grandiosas que pasan en el radio y que seguirán pasando, y están los clásicos que siguen sonando, pero bueno, esos clásicos se colaron en ese momento, por eso se volvieron clásicos. Pero más allá de eso, por supuesto que hay música comercial que es excelente, pero no es la regla, sino la excepción. Ok. Ujú, Vamos a darle un giro ujú. a esto que venimos hablando. Sí. En la sesión anterior de que platicábamos, nos hablabas de tu familia, de tus influencias, de todo, Ujú, ¿no? Se me ujú, quedó en ese momento una pregunta por tiempos ujú. y es, ¿qué te da miedo? ¿Qué me da miedo? A nivel artístico, personal. Ujú. Bueno,
uno está lleno de muchos miedos, ¿no? Y a veces Sí, ni eres consciente, la mayoría de las veces no hasta eres que llega, consciente ¿no? de ellos. Pero más allá de los miedos obvios, que sería el miedo a la muerte o el miedo a la enfermedad, o otro que es el que ya empieza a enfrentar, que es el miedo a la vejez, pero que digamos son miedos naturales, pues creo que a mí lo que me daría, pero nunca pienso en eso, entonces no sé si sea un miedo. Por supuesto que estamos hablando desde el punto de vista de lo que yo hago, pues el Ujú. miedo sería ya no poderlo hacer, por la razón que fuera, por incapacidad creativa o por incapacidad física, no sé, que no podía tocar. Una vez me rompí este dedo y no sabes cómo aluciné, porque dije, no, o sea, ya no Ya, voy a poder tocar. hasta aquí llegué. Pero afortunadamente no fue así, pero digo, una de esas cosas me darían miedo, ¿no? O perder la voz. La otra es que de pronto esta inmensa fortuna que yo tengo y que muchos otros artistas, por supuesto que también tienen, que es de haber encontrado un público o un alguien que escuche lo que yo hago y que idealmente que le guste, es algo que luego damos por sentado, pero yo siempre tengo muy claro que eso es un privilegio y una enorme fortuna, que no sé cómo yo me hice acreedor a ella, ¿no? Pero sé que también la música, naturalmente, y las modas, y, y yo no creo estar exento de las modas. Aunque trato de no estar en ninguna moda, hay una moda general en la que estaré, que es a lo mejor la moda de hacer música que se toca. Ya Que ahorita se no toca sé, en vivo. sí, hay muchos que Sí, ya no van para allá, no les sí, sí, interesa, sí. y lo hacen todo en una compu y pueden hacer cosas padres. Y a lo mejor esta idea de los instrumentos, por irme un poco quizá extremo, es algo ya del siglo antepasado, ¿no? O más. Y a lo mejor va a llegar un momento que no, eso de una guitarra, ¿no? Eso es arcaico. Puede pasar, o algo equivalente. Entonces, pues eso yo creo que es algo que me da miedo que suceda mientras vivo, ¿no? Aunque sé que va a suceder en algún punto. Ay, pero Ujú. falta mucho para eso, Esperemos que la falta verdad. mucho, ¿no? Espero que sí. Por ejemplo, ahora pero bueno, no me quiero desviar, pero No, no, tú. ahorita cuando hablamos de la música que está en el aire, como yo te decía que Ujú, en esa época estaba en la música de rock más chingona. Ahorita lo que está en el aire es otra cosa, es el pop muy manufacturado, es el reggaetón. ujú. Y de pronto surgió esta cosa que ojalá y no sea efímera, de los corridos tumbados, que son muy controversiales y no me voy a meter ahorita en esa parte política de la cosa, pero como música a mí se me hizo sumamente refrescante que sean unos chavos que están tocando unas guitarras y un Sí, bajo sexto y un contrabajo sí. y no una caja de ritmos del reggaetón. Pero bueno, no me voy a clavar en ese tema. No, pero es cierto, ¿no? Es un respiro, es Para mí algo refrescante. es algo O ya las refrescante. letras es otro tema, ¿no? Sí, el Pero, contenido de las letras, y los contextos por- también. porque las letras de hecho están buenas. Sí, Sí, pe- y son melodías y es cantando, o sea, exacto. todo eso a mí me dije, órale, qué bien. Tienen una propuesta, por lo menos, Sí, y sí, ejecutan su propia música. sí, eso ya se me hizo valiosísimo. ¿Tú Ujú. consideras en ese sentido que la música puede ser una herramienta que te permita sanar a ti como individuo? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, y creo que ah, no quiero sonar pesimista y tampoco creo que ser el único que piensa esto, pero de pronto a los que hemos sido testigos, y bueno, en mi caso no solo testigo, sino actor, Ujú. de Protagonista. todo un periodo de la música,
am, de la música contemporánea que se consume en las formas que se consuman en cualquier momento. Te digo, no creo ser el único, tampoco quiero ser pesimista, pero nos parece como que de pronto a la gente ya no se relaciona tan estrechamente con la música como quizá antes sentíamos. ¿Cómo es eso? Quizá ahorita entramos a hablar eso, pero eh, a donde quería llegar es tu pregunta, si la música tiene este poder. Yo creo que sí, pero en la medida que la música se vuelva una cosa desechable, sumamente efímera como un accesorio que está ahí de fondo, pero, como un ruido de fondo estrictamente de consumo fácil, yo creo que esa posibilidad no la tiene ya la música. Mm. Esa posibilidad de sanación se pierde. Algunas de tus canciones, en el caso mío particularmente, Ujú, me llevan a lugares eh, pasados, a momentos específicos, a ujú. contextos que estaban en ese momento sostenidos en algún momento, valga la redundancia, por tu música, ¿no? Perdón. Sí, O sea, me estás diciendo que estas canciones te llevan a esos momentos porque esos son los momentos en los que las escuchaste sí, o que la primera vez que la escuchaste ya te remitió a una cosa del pasado. por las dos. Ujú, La primera vez que he puesto uno de tus discos, ujú, me voy, ¿no? Me ujú, malviajo, sin meterme ujú, nada, ¿eh? O ujú. sea, me voy a otra dimensión. Pero eso se crea, eso me hace o me permite a mí crear una atmósfera, un momento Ujú, específico en mi línea temporal con esa ujú. música. Claro, Años después, cuando puedes la vuelvo a regresar escuchar, ahí, sí. pero es así, Ujú, como en la película de ujú. Ratatouille, ¿sí la has visto? Cuando Igo está comiendo y ¡pum! Se va para atrás, ¿no? No me acuerdo. Sí la vi, pero no me Bueno, acuerdo. hay una escena donde el crítico Ujú, este come algo y lo remonta a cuando era mm. niño y se raspó las rodillas, cosas Ah, así, sí, ¿no? sí, 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 sí. Me pasa Ujú, algo similar, bueno, me ha pasado, ujú, sobre todo con tus primeros discos, ¿no? Del Fuego claro. de la Noche, Tempestad y Ujú, todo esto. ujú, Mi pregunta va, si tu música fuera o la pudieras poner en lugares de México, ujú. ¿qué lugares serían esos donde tu música estaría? ¿Qué lugares? Bueno, sí, fíjate que hay siempre una relación eh, entre lo que haces con los lugares donde lo haces. Ujú, Y a veces, aunque tú no lo quisieras poner explícitamente, esa relación está, porque es algo que se da inconscientemente. ujú, Es decir, yo sé que toda mi música, aunque en algunas canciones no hable específicamente de eso, naturalmente se ubica en México, o sea, como una zona, sí, ¿no? sí, sí. Y es muy obvio, ¿por qué? Pues porque soy mexicano y porque la he hecho aquí. Pero aparte de eso, hay muchas canciones que yo directamente las he dirigido a ciertos puntos Ujú. o ciudades que tienen que ver con esa Con esa música o con esa energía, canción, con ¿será? esa energía. Sí, eso de hablar de la energía es muy inacible, ¿no? Se convierte en algo muy esotérico. Pero sí, hay canciones que te digo, yo las he dirigido a lugares específicos. La mayoría, por lo mismo que dije antes, tienen que ver con la Ciudad de México. Y a veces hago referencia explícita a la Ciudad de México. Sí, claro. Ujú. Pero hay otras que tienen que ver, estoy pensando en una que se llama Comal, que tiene que ver con un lugar específico que existe, que así se llama, donde yo viví algunas cosas muy, muy fuertes, muy importantes, muy chingonas, que de alguna manera quise retomar en la canción. Y hay otras en donde no hablo específicamente del lugar, Pero haces referencia a él. pero estoy hablando de un lugar específico. Por ejemplo, y perdón que me autocite, pero
Hay una que se llama Sueño de Orquídea, muy reciente, que está en un disco que se llama Entre Entre la la Niebla. niebla. Esa es una canción en donde yo quise rememorar y homenajear un viaje a Gilitla que había hecho hace 15 años o 20 años antes. Ujú. Entonces, todo lo que digo ahí tiene que ver con ese lugar. Puedes oír la canción y de todas En- maneras algo te va a decir que es una letra muy loca, medio surrealista, pero si la oyes en Gilitla vas a decir, no, no es surrealista, es descriptiva. Ujú. O sea, lo que yo estoy diciendo ahí no lo estoy inventando, simplemente estoy describiendo lo que yo vi y lo que está todavía ahí. Sí, pero esa es Ujú, descripción en todas esas canciones que hacen referencia a un lugar específico, es ujú. así, ¿no? Claro, sí. Hace un par de horas que veníamos entrando a Ciudad de México, Ujú. pasamos por Viaducto, ¿no? Y Viaducto justo Piedad. veníamos escuchando Sí, ese álbum, tal sí. cual, no tiene la más mínima piedad, ¿no? Sí, sí. Entonces, Ninguna, sí. es eso, ¿sabes? Y a eso me refiero Sí, con lo que decía al inicio. sí, sí, sí. Son momentos que se van creando Ujú. con la música, ¿no? Te voy a decir que también es una herramienta que desgraciadamente muchos de mis, si no es que la inmensa mayoría de mis colegas contemporáneos, nunca lo utilizó. No sé por qué. Eh, no sé la respuesta. Pero es un recurso también eh, tradicional, técnico, del cual se puede echar mano para construir una canción. A veces cuando dices, ¿ahora de qué hablo? Pues ahí habla de tu pueblo, de tu ciudad, Es que es eso, ¿no? ¿no? Ajá. Gran parte de Ujú, la, no misión, ¿no? ujú, No sé cómo llamarlo, misión, responsabilidad ujú. del artista, del creador, es dar cuenta de lo que está pasando en tu entorno, ¿no? Sí, yo, ¿Tú yo crees no diría eso? que es su responsabilidad, ¿Qué no. sería? Yo creo que es algo inevitable. De hecho, lo otro es, si te pones a ver, es más artificial. Cuando es forzado, ¿no? Cuando es excluirlo es lo forzado. Ujú. O sea, cuando hay artistas que hablan, piensan como que su canción está sucediendo en Londres, pero no está sucediendo en la Ciudad de México, y entonces ellos censuran hablar de la Ciudad Azul. de México, no sé por qué, y eso es más artificial que de pronto hablar de la Ciudad de México. Sí. Pero te digo, es un recurso de la música mexicana, por lo menos de la música mexicana, no me atrevo a hablar de otras músicas, quizá también lo he notado en la brasileña y en general, en la música, hablar de lugares, o sea, Agustín Lara, por irme a cosas súper obvias, José Alfredo Jiménez, tienen canciones que hablan de lugares específicos, Sí. Veracruz, León, Guanajuato. Entonces yo dije, ¿por qué nosotros no? O sea, ahí cuando me cayó ese 20 fue que hice la de Acumal. Ah. Dije, ok, yo no voy a hacer una de Veracruz porque es insuperable, no voy a hacer una de León, Guanajuato porque no lo conozco tanto. Y en general eso lo puedes hacer cuando conoces el lugar y te sientes seguro de decir algo de lo que estás, Sí, de lo que estás viviendo, de lo que sí, conoces. de lo que conoces. Y es cierto porque hace tiempo que también tuvimos oportunidad de estar en Akumal, Ujú. escuchando Ah, esa... ¿conoces a Comal? Sí, Sí. es lo que decías, ¿no? Ujú, Puedes escucharla, ver la canción ujú, fuera de contexto y quizá no te diga nada, ujú. pero cuando estás en el lugar escuchando esa canción, Claro, pues, claro. cobra todo el sentido del mundo. Sí, sí. Sí, Ujú. es una cosa que me cuesta mucho trabajo explicar, ¿sabes? No, pero te entiendo porque yo lo siento lo mismo, obviamente no con mis canciones, sino con canciones que me gustan. Pero sí, digamos que existen las dos posibilidades, así lo veo. O sea, de pronto puedo oír una canción que habla de Nueva York y cuando estoy en Nueva York siento que, ok, Ah, de como que le esto entiendo más. hablaba. Ujú. Pero también esa canción me pudo haber gustado muchísimo sin haber ido a Nueva York, sin conocerlo, Sí. ¿no? Entonces yo creo que la música tiene esa posibilidad. Quizá pensaría que lo que te dije, que es más
como un recurso del que uno puede echar mano. Y que censurar ese recurso es lo que a mí me parece antinatural. Ujú. Pero bueno, cada quien, Pues cada quien cada incluso se quien. puede autocensurar, Pues ¿verdad? sí, ¿no? Se vale. En la charla anterior hablábamos de qué le dirías al José Manuel de hace 30 años, ¿no? Llegamos a la conclusión que no le dirías nada, que No, lo dejarías ser. lo dejaría hacer. Sí. Ahora te preguntaría, Tal vez le diría, no seas tan mentiroso ¿por y qué eras muy échale mentiroso? más ganas. ¿Eras muy mentiroso o qué? Soy todavía. Ah, entonces no te creemos nada de lo que... No, lo puedes filtrar. Yo te preguntaría hoy, retomando esto de los miedos, Ujú. que te da miedo no poder hacer Hace lo que... rato te dije, no, me costó trabajo articular y no quiero dar la impresión de que soy una persona que en inglés se diría fearless, ¿no? Que no le tiene miedo a nada. No, por supuesto que no, pero ya te dije, más allá de los Sí, sí, miedos sí, naturales, no, no, no le no crear. tengo, ¿sabes? Hay un miedo subconsciente que tengo, ya no sé si ya me regresé de pregunta, pero bueno, No, no, ¿es la la misma? retomamos ahorita, sí. Pero ese se me presenta en un sueño, de esos sueños ¿Recurrentes? recurrentes medio pesadilla, y es que estoy llegando a un concierto, a un evento donde voy a tocar, y me doy cuenta de que no traigo mi camisa o mi guitarra. Y digo, chin, tengo que, no mames, dejé mi camisa, la que iba a usar hoy, o mi saco, o mi guitarra, entonces me tengo que regresar. Pero estoy en la Ciudad de México, hay un chingo de gente afuera, un chingo de gente en el viaducto La Piedad, y así, entonces ese es angustiante ese sueño para mí, porque digo, no manches, la gente se va a ir y yo no puedo, apenas voy a llegar por la camisa. Esa es una cosa que sueño, no sé por qué. Ahorita me acordé. Estaría interesante ver a qué se refieren esas cosas, Sí. ¿no? Yo iba más bien en sentido de poniendo un escenario imaginario Ujú, que por X razón no hagas lo que ujú. estés haciendo ahora. ¿Te has imaginado? Sí, sí. Ahorita venía hablando de eso con Gilberto Martínez, que el diseñador que, no, que hace muchas cosas para nosotros. Y veníamos hablando de este asunto de los covers que hay ahora y los tributos. Ujú, Entonces, no voy a abundar en el tema, pero le dije, sí, pues muchos de mis colegas ahora están en ese negocio, ¿no? O mis colegas del pasado, ujú. en el de los tributos. Y le dije, pero yo no quiero decir nada porque el mundo da muchas vueltas y mi profesión eh, también es muy impredecible, muy frágil, y yo no sé si al rato yo voy a estar haciendo también covers, ¿no? Pero espero que no. O sea, pero no sé si eso es por ahí va tu pregunta, ¿no? Sí, pero Ajá. quitando el factor musical. Mm, O sea, yo me refiero a si te has imaginado a ti en un lugar específico, eh, no sé, quizá cocinando algo, mm. algo que no tenga que ver con la música. Ah, o O, sea, o o yo te imaginas imaginarme en en otro camino otro, de sí, sí, vida, sí, que no tenga que ver con la música. híjole, estaría bien, estaría muy, muy, muy desangelado, pero no, o sea, yo creo que ya te dije que soy de esas personas que pienso que el mundo de la música es mejor que el que habito. O sea, que la realidad está, yo creo que la Ujú, música está mejor. sí. Y me gusta por lo tanto estar ahí, quizás hasta como una forma de escapismo. Y también pienso, como muchos escritores, que un mundo sin música sería increíblemente frío Sí. y no. Entonces, por eso me cuesta mucho trabajo. Pero, dicho lo cual, si yo no hubiera sido músico, ¿qué sería? O sea, antes cuando era chavo, en mi familia yo tenía como ciertas facilidades artísticas. No nada fuera de lo común, pero era Ujú, bueno para dibujar,
era bueno para escribir y esto suena muy arrogante decir era bueno. No, no es que era bueno, sino tenía una cierta Habilidad, habilidad facilidad. mínima. Y en mi familia me decían, no, pues tú, pensaban que yo iba a ser pintor o dibujante o escritor, pero a mí la música siempre fue mi Fue más principal fuerte. interés. Entonces, si quitáramos eso, a lo mejor yo sería algo así. Yo sería escritor o pintor. ¿Has considerado escribir otro libro? Lo he considerado, sí, sí, Bueno, lo considero de pronto. Y, eso yo lo tomo con un grano de sal. Cuando dices otro te refieres a que ya hice uno, ¿no? Sí. Siempre digo que ese libro que se llama Estambul fue mi oportunidad de hacerme pasar por escritor, porque es un libro que en muchos sentidos ya estaba hecho. O sea, cuando a mí me plantearon hacer ese libro, me dijeron, oye, queremos hacer, que hagas un libro. Y dije, pues, yo no soy escritor, porque ¿cómo habría de hacer un libro? Me dijeron, pero seguro tienes cosas que escribes. Ah, no, sí, eso sí, escribo mucho. ujú, Entonces dije, pues deja verlos, y de ahí entre eso y otras cosas que escribía después exprofeso, salió Estambul. Entonces, regresando a tu pregunta, obviamente no he dejado de escribir después de hacer Estambul, sigo escribiendo. ¿Y qué es lo que yo escribo? O sea, la mayoría de lo que, me remito a lo mismo, la mayoría de lo que yo escribo es con miras a terminar en una canción, ujú. pero no son necesariamente letras de canciones, Son ideas. sino ideas de escenas o cosas que yo escribo, no como si no estoy escribiendo, nunca he hecho eso, de escribir una letra de una canción antes de tener la música. Yo no, hay otros amigos que sí lo hacen así, yo no, nunca lo he hecho, no es mi método, pero sí tengo muchos como ideas de posibilidades de letra o de donde podría ser una canción con esto. Ujú. Y entonces lo escribo y a veces es más allá que una frase, a veces es todo un pequeño relato de por qué ¿Por esa qué eso? frase, Ajá. para que no se me olvide por qué me gustó la frase. Entonces a lo mejor escribo por qué, dónde la oí o dónde se me ocurrió, lo que sea. Y tengo muchas de esas cosas que escribo, o escribía, porque ahora más bien las pongo en el iPhone, ¿no? Notas de voz. No tanto notas de voz, Sí, las como mensajitos de texto, ¿no? sí, que mi hija ya me dijo que escribo con una velocidad de paquidermo. Bueno, pero Ajá. lo importante es que se hace y está ahí, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, Ahí están ahora las cosas, sí. muchas cosas. ¿Qué sigue con la barranca? ¿Qué sigue con José Manuel? Bueno, con la Barranca, pues estamos ahorita en lo del 30 aniversario, que es una cifra ya muy obscena, yo lo sé. ¿Por qué obscena? 30 años es mucho. Depende, ¿no? Güey, depende. Yo siempre digo, y el otro día me dijeron, ay, qué amargado eres. Digo, cumplir años no tiene mucho chiste. O sea, esta mesa, no sé, a lo mejor ahorita tiene 10 años y al rato va a tener 30. Entonces, cumplir años, los aniversarios per se no tienen mucho chiste. Yo lo que rescato en el caso de La Barranca es que son 30 años de estar haciendo música ininterrumpidamente. Para mí Ujú, eso es lo valioso. claro, No que hicimos una música hace 30 años, sino que no hemos parado de no han hacerla. parado, claro. Yo creo que para mí eso es lo que vale la pena celebrar. Entonces, bueno, estamos en eso y, y estamos en una gira que tiene que ver con eso. Hicimos diseñamos unos conciertos específicos para esta Ujú. gira y vamos a concluir en el Teatro Metropolitan el 1 de noviembre. Bueno, pues ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Después de eso, ¿qué sigue? Pues hay que seguir, a ver, hay que hacer otra cosa después de eso, ¿no? ¿Tienes alguna idea de
o algún plan de otro disco solista o algo así. Estoy en un disco solista, ahora que me lo preguntas. Estoy terminando ya un Ah, disco a título personal, digo yo, ujú. que solamente he hecho uno en mi vida, Sí, sí, sí. que es uno que se llama Yendo al cine solo. Ahora estoy haciendo otro que, fíjate, aquí es donde te lo puedo platicar. ¿Tenemos tiempo de hablar de eso? Sí, nosotros sí. Ajá. Bueno, es que eh, este disco tiene que ver todo con los libros, por eso vale la pena que lo diga aquí. Es un disco que se me ocurrió en base a una invitación que nos hicieron para el homenaje póstumo que se hizo a José Agustín en Bellas Artes. Que por cierto, Ujú. pausa. Cuando llegué, vi en el estante, cerca del fuego, Ah, ya está de que Ajá. por si no lo saben por ahí, es una canción del disco del Fuego de la Noche. Sí, que es un homenaje a ese Ah, que libro. está por aquí a la derecha, ahí está, lo vi y mira, o sea, Ah, sí, esta edición es con la portada de Pedro Friede. sí, sí, sí. Bueno, este es Es mi libro favorito, uno de mis libros favoritos de José Agustín. curioso, ¿eh? Porque llegué y estaba ahí el libro. Dije, ah, mira, Sí, le voy a decir a José Manuel. te digo que muchas cosas no son casuales, No, no, parece que lo no, fueran, las pero... casualidades es otra cosa. Entonces, fíjate, llegando A a esto. esto, participamos en el homenaje nacional y acordamos con la familia, que es quien nos invitó a tocar unas 4 canciones o 5, no me acuerdo, Ujú. y ellos nos pidieron cuáles querían oír. Y ya casi de pasada, los funcionarios de Bellas Artes, a los que por cierto les da mucho miedo la palabra rock todavía, 60 años después, uno de ellos dijo, "Oh, y estaría bien que cuando estén las guardias de honor, que es cuando se paran Sí, sí, los sí. familiares o amigos Junto o al ataúd, junto ¿no? al féretro, hicieran una cosita así como atmosférica". Y dije, ok. Entonces, bueno, ya se acordó, ya iba a ser tal día el evento. Y yo me quedé pensando en eso de la cosita atmosférica, porque es muy fácil bueno, no muy fácil, pero para nosotros sería muy fácil como hacer una especie de atmósfera realmente Ujú, ujú. abstracta, La improvisada, improvisación. y, Ajá. y eso hubiera funcionado, pero yo dije, no, es como mi oportunidad de hacer algo más apropiado para despedir a José Agustín. Ujú. Entonces hice una pieza ultra sencilla, que es medio un blues, donde se podía improvisar y también la podíamos llevar después hasta el final a una cosa más gloriosa, no sé cómo decirlo, más apuntando a la bóveda de Bellas Sí, sí, Artes. sí. Entonces, a esa pieza la llamé, me gustó cómo quedó, y la llamé como otro de los libros de José Agustín que me gustan, que se llama El Rey se acerca a su templo. Ujú. Entonces, así la llamé esa pieza. Y unas semanas después, coincidentemente, de lo que decíamos que no son coincidencias, pero unas amigas poetas me invitaron a presentar unos libros de poesía que iban a presentar. Ujú. Les dije, pero pues, ¿yo qué quieren que presente? Que no, tú los presentas, como se presentan los libros, Sí, sí, ¿no? sí. Que me encanta ese ritual de que es el autor y dos amigos echándoles ¿Verdad? flores. Está padrísimo, ¿verdad? Ojalá y así fuera con los discos, pero bueno. Ellas me pidieron que hiciera eso y yo, obviamente, pues, aunque les dije que estaban locas, no me las pude quitar de encima y escribí un texto en base a Para eso. eso. Pero les dije, oigan, está bien, ya lo voy a hacer y sí. Pero dado que yo más bien soy guitarrista, ¿por qué no al terminar toco Toco algo algo. y ustedes leen de sus libros? Mm, Y dijeron, pero sí, bueno, entonces así lo hicimos. Y entonces de pronto tenía otras piezas relacionadas con libros. Y de ahí surge la idea de este disco que estoy terminando. Dije, mm. ¿por qué no me sigo? Pues sí. Hago más piezas con otros libros que me gustan.
Y el disco que estoy terminando ahorita son una serie de piezas instrumentales, es muy importante decir eso, Ujú. pero que están relacionadas, inspiradas o como tú le quieras llamar, En con libros. libros que a mí me gustan o que me han significado en algún momento de la vida, Ujú. de puros autores mexicanos o casi puros autores mexicanos. Y ese es el disco que como tiene cierta relación desde el punto de vista de que es instrumental y de que son cosas de guitarra, Ujú. tienen relación con ese que hice hace Tantos tantos años. años, que es el Yendo al Cine Solo. Sí, sí, sí. Entonces ahora voy a hacer que espero que no se parezca al otro, más que en el hecho de que son cosas de Instrumentales. guitarra, como tratando de poner al día mis sonidos y una postura de una guitarra del 2025, ¿no? Bueno, Ujú, pues lo esperaremos con toda la ujú. felicidad del mundo y Yo seguramente también espero. nos va a volar la cabeza como siempre. Ojalá. José Ujú, Manuel, estamos en el tiempo, es nuestro ujú. peor enemigo siempre, el Bueno, tiempo. Muchísimas gracias no, por la gracias a ustedes. disposición, por el tiempo, por la charla tan deliciosa, Se puso bueno, que, sí. que igual nos podríamos seguir, pero bueno, Bueno, ya al rato hablaremos de otra cosa en otro las momento. agendas de repente se complican, pero Sí. muchas gracias por el No, al espacio, por contrario, el gracias por tiempo, venir a y platicar conmigo. pues aquí estamos. Muchas Bueno. gracias y adiós.